palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás. Y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Saludos muy afectuosos para todos mis amigos que nos sintonizan. Reflexiones de vida para hoy. Aunque estemos un poco alejados, separados de nuestros hogares y países, pero siempre con la gracia y la bendición de nuestro amado Padre Celestial, estamos juntos. En esta oportunidad estoy sumamente regocijado y estamos la familia cristiana también regocijados porque estamos celebrando, no sé si la familia cristiana se recuerda, el mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia. En forma muy especial, ya está en nuestras manos el Antiguo y Nuevo Testamento. Muchísimas gracias a nuestro amado Padre Dios por habernos dejado tan valioso libro llamado la Santa Biblia. El tema de hoy, por supuesto, será sumamente muy especial. Beneficios de la lectura de la Biblia. Pero déjenme saludar, por supuesto, saludos con mucho afecto para mis amigos de los países de Pakistán, África, India. जाएगी कुछ भी कमी ना रह जाएगी महिमा प्रभु की हो जाएगी धन्यवाद बोलो धन्यवाद धन्यवाद। Imagínense, esta pequeña ventana se ha convertido en internacional, pero siempre la honra y la alabanza es para nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. No podemos decir que la Biblia se escribió en un año específico o en un lugar determinado. Los rollos de los pergaminos más antiguos que se poseen datan de 3.500 años de antigüedad. Para conocer el origen del libro de los libros, es necesario remontarnos al origen del pueblo de Israel. Así que si quieres conocer cómo se formó la primera Biblia, te invito para que nos acompañes en este maravilloso viaje a través de la historia. Y empezamos. El libro más antiguo de la Biblia es el de Job. Se escribió antes que los primeros 5 libros del Pentateuco. A Moisés se le atribuye sin discusión los primeros 5 libros, a los cuales se le llama el Pentateuco, que significa 5 rollos. Esdras es considerado por la tradición judía como el segundo Moisés. Así como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, así Esdras lo sacaría de Babilonia para que el pueblo de Israel que había olvidado la ley de Dios, Esdras los encaminaría a la ley que habían recibido de Moisés. Para el siglo III a.C., se empieza la formación de la Biblioteca de Alejandría, erigida como uno de los centros más prestigiosos de la divulgación del conocimiento. Ptolomeo II invitó al pueblo de Israel a que sus libros fueran añadidos a la Biblioteca de Alejandría, pero traducidos en la lengua predominante de ese tiempo, que era el griego. Así nacería la primera Biblia, conocida como la Septuaginta. Es la traducción que se usaba en los tiempos de Cristo y en la formación de la iglesia primitiva. De ella se sirvieron los apóstoles para estudiar las Sagradas Escrituras, ya que el idioma griego era el predominante. Hoy platicaremos acerca de la formación del Nuevo Testamento. El libro más antiguo del Nuevo Testamento se cree que es la Carta de Santiago. Se redactó aproximadamente en el año 44 después de Cristo.
Le sigue la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el año 49 después de Cristo. El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos en el año 60 después de Cristo. Después pasarían 10 años más para que se redactara el libro del Apocalipsis. Estamos hablando que alrededor de 50 años se desarrolló el Nuevo Testamento. Finalmente, fue en el Concilio de Roma del año 382, comandado por el Papa Dámaso I, cuando la Iglesia Católica reconoció la lista del Nuevo Testamento y los libros del Antiguo Testamento de la versión Septuaginta. La traducción al latín de toda la Biblia, llamada Vulgata Latina, contiene los textos hebreos y griegos, finalizada en el siglo IV después de Cristo. Estamos hablando del año 382 después de Cristo. Para el siglo XII, el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, fue quien introdujo la división de la Biblia en capítulos y versículos como los conocemos hoy. La primera impresión a gran escala de la Biblia fue llevada a cabo por el alemán Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania. Esta edición empezó a prepararse después del 1450 y los primeros ejemplares estuvieron disponibles hacia el 1454 o 1455 después de Cristo. La traducción en inglés de toda la Biblia, llamada la Biblia del Rey Jacobo, fue publicada en el año 1611 después de Cristo. La traducción al castellano de toda la Biblia, llamada Biblia del Oso, se trabajó por 12 años y fue publicada el 28 de septiembre de 1569. La primera revisión de la Biblia del Oso se realizó en el año 1602, desde donde se conoce con el nombre de Reina Valera. Esta versión tiene varias revisiones en 1909 y 1960. Y así sucesivamente vinieron más revisiones que ya conocemos de la Biblia, hasta llegar a nuestros días. Fue un largo proceso para que las Sagradas Escrituras llegaran a nuestras manos de la manera en que hoy podemos palparlas y leerlas. Vivimos en tiempos en el que el acceso a la Biblia es muy privilegiado. El uso de la tecnología ha permitido que el acceso de las Sagradas Escrituras esté al alcance de cualquier pantalla. Nunca antes había sido tan fácil leer y estudiar la Biblia, y de paso, compartirla con otros. Vamos entonces al tema prometido. Beneficios de la lectura de la Biblia. El pasaje bíblico, por supuesto, lo encontramos en Salmos 19:7. ¿Qué dice Salmos 19:7? La ley de Dios es perfecto que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Mis amigos, qué afortunados somos al tener la Biblia disponible en nuestro idioma, en nuestras manos y en nuestros hogares. Durante siglos y siglos, esto no era así. La primera Biblia completa en castellano recién fue publicado en Suiza en el año 1569. Antes de 1569, tenía que escribirse letra por letra, palabra por palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos en nuestras manos el Antiguo y Nuevo Testamento, con un costo tan que es muy sencillo conseguirlos, adquirir y comprarlos esta Biblia. Cuando recién se publicó en 1569 en Suiza, aún así la Biblia no llegó al pueblo para ser leída, porque estaba prohibido. Solo podían tener acceso a la lectura los líderes del clero. Después de tantos sacrificios, lucha, persecución, se autorizó la lectura de la Biblia. Ahora podemos leerlo en nuestros hogares, especialmente en este tiempo de cuarentena. Tenemos la oportunidad de leer diariamente el pan de vida. Sería imprudente atentar contra la familia, no leer la Biblia, más aún estudiar la Biblia. ¿Cuáles son las bendiciones de la lectura de la Biblia? Son 5 partes que les presento, pero que hay muchos beneficios. Número 1, te ayuda a vivir una vida limpia. Está en Salmos 119, 9 al 11. La lectura de la Biblia te bendice. Está en Lucas 11, 28.
La lectura de la Biblia te hace sabio. Está en Mateo 7:24. Número 4. La lectura de la Biblia te da luz y entendimiento. Salmos 119, 130. Por último, la lectura de la Biblia te ayuda a crecer espiritualmente. 1 de Pedro 2:2. Vamos entonces con la primera parte. Te ayuda a vivir una vida limpia. O sea, una vida honrada, honesta e íntegra. En el libro de Salmos, capítulo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La sociedad actual donde nosotros vivimos, o sea, la generación actual con la cual nosotros vivimos, se va exaltando más lo que es la depravación y la vida inmoral. Cuando la familia cristiana practica lo que es la santidad, una vida honesta, limpia, ¿sabe cómo nos dicen? Fanáticos, religiosos. O sea, nosotros somos culpables de que ellos sean ofendidos por su vida depravada y su vida inmoral. Qué triste, ¿no? Esa es la sociedad en la cual nosotros vivimos. ¿Sabe? Un profeta lo dijo en el libro de Isaías, hace siglos. Hay de los que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Yo estoy muy apenado por la juventud de ahora, porque la juventud limpia, honesta, pura para guardarse en este mundo de injusticia, son los más golpeados, más heridos, en el colegio, en la universidad o en el lugar donde vaya. Porque los jóvenes cristianos tienen el Espíritu Santo en su vida, tienen el poder del Espíritu Santo en su vida y tienen la valentía, dice, no al pecado. Pero gloria a Dios, porque ustedes están levantando el nombre de Jesús y están respetando y obedeciendo la palabra de Dios. Nos alejamos del pecado y también nos alejamos de las falsas enseñanzas. Pero una persona preparada en la palabra del Señor tiene discernimiento y sabe cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Gracias a Dios. Y todos seguimos avanzando confiando en el Señor. También la lectura de la Biblia nos libra de hipocresías. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que os digo? Y algunos se despiden con estas palabras, Dios te bendiga. Muchas veces he preguntado, ¿y usted qué dice Dios te bendiga? ¿Usted es cristiano? No, dice. Sencillamente es la manera de despedirse. O sea, solamente por hábito. Lo más triste es haber escuchado la palabra de Dios, haber estudiado la Biblia y no obedecer la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice? No obedecéis lo que os digo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Solamente el Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida limpia y lejos de la hipocresía. Así estamos el mundo, amigos. Y yo no quiero que con estos ejemplos ustedes sientan de que, bueno, todos entonces estamos en un mundo injusto. No. Gracias a Dios, la palabra del Señor nos limpia de tantos peligros. Su Espíritu Santo nos da poder y autoridad para decir no al pecado. Allí tenemos ejemplo de José, Daniel, Moisés, que fueron tentados como todo ser humano, pero ellos se defendieron porque conocían la palabra del Señor. Así que la palabra del Señor dice, lámpara a mis pies, lumbrera camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Vamos al siguiente. La lectura de la Biblia te bendice. Lucas 11:28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y los guardan. Amigos, Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Y alguien se pregunta, ¿pero por qué hay tantas personas que sufren y otras personas que son prosperados? Dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la bendición principal de la Biblia para nosotros? Que tengamos casa de 3 o 4 pisos, que tengamos yate, que tengamos piscina, que viajemos por el mundo.
Todas esas bendiciones son buenas. No estoy en contra de todas esas bendiciones. La bendición más grande, más sublime, lo más precioso que el hombre necesita, aparte de los temas materiales, el hombre necesita perdón de Dios. Necesita salvación de Dios. Necesita la vida eterna. Todo ser humano necesita que sus nombres, nuestros nombres, esté escrito en el libro de la vida. Esa es la máxima bendición. Los demás son añadiduras, pero lamentablemente el mundo se ha equivocado. La bendición coloca en primer lugar, recién luego busca a Dios. Está al revés. No, la bendición de Dios que quiere para nosotros es el perdón, salvación y vida eterna. Al leer la Biblia, al leer esta Biblia, encontramos todo eso. Especialmente cuando leemos Juan 3:16. Muy bien. ¿Qué más dice? Ezequiel 34, está en el Antiguo Testamento. Yo salvaré a mis ovejas y daré bendición a ellas. Lluvias de bendición serán. Número 3. La lectura de la Biblia nos hace sabios. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquier institución, ya sea religiosa o secular, siempre está buscando personas sabias. Porque esas personas sabias son los que van a hacer desarrollar cualquier actividad que están realizando. En el reino de Dios, Dios también nos da sabiduría y está buscando Dios personas sabias. Si nosotros estudiamos y leemos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento completo, vamos a encontrar personas brillantemente sabios. Dice Daniel 1:20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. La razón de la sabiduría de estos jóvenes, 10 veces mejor que los demás, es que recibieron desde muy temprana edad, o sea, siendo niños, la enseñanza de la palabra de Dios. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Enseñarás a tus hijos a levantar, al caminar, al tomar alimento. La autodisciplina de la lectura y la enseñanza de la Biblia empezó desde la niñez. Aún Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las Escrituras. Qué importante es tomar ese valioso, precioso tiempo para enseñar a tus hijos, porque estás formando para una generación nueva. Estás enseñando con la sabiduría de Dios. Y estás enseñando para que esos muchachos gocen de la presencia de Dios y de la sabiduría de Dios. Estos jóvenes, ¿qué es lo que tenían? Tenían autodisciplina, personalidad y honraban a Dios. Como Dios fue honrado por estos jóvenes, la gracia y misericordia del Señor, como si fueran como ríos de vida abundante, derramó su sabiduría con estos jóvenes. Dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino, la justicia, el poder, el señorío de Dios y todos los demás, vivienda, salud, medicamentos, ropa, sanidad, vendrán como añadidura. Cuando se honra a Dios, todo lo más viene por añadidura. Y el número 4. Te da la luz y el entendimiento. Salmos 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Tal como una lámpara nos ayuda a caminar por una senda de noche, así la Biblia nos ayuda a caminar en la senda de Dios en este mundo oscuro, en este mundo de injusticias. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Cuanto más nos profundizamos en la lectura de la Biblia, cuanto más nos profundizamos en las enseñanzas de la palabra del Señor, tanto más experimentamos el poder, la misericordia, algo más sobresaliente, el amor de Dios en nuestras vidas. Pero también disfrutamos de la guianza de Dios. Ahora sí vamos al número 5.
te ayuda a crecer espiritualmente. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una persona que recién acaba de conocer al Señor necesita las enseñanzas básicas. A eso le llaman en lenguaje sencillo la leche espiritual no adulterada. Está dándonos a entender que toda persona que crece en los caminos de Dios necesita primero las primeras palabras que le van a ayudar a caminar en el Señor. ¿Cuáles son las primeras palabras? ¿Por qué Dios nos perdona? ¿Por qué ahora somos salvos? ¿Por qué ahora somos hijos de Dios? Ya no somos personas comunes, corrientes. Sencillamente somos hijos de Dios. Posteriormente necesitamos crecer espiritualmente en un crecimiento hasta alcanzar, por supuesto, madurez. Por eso necesitamos como base la leche espiritual para luego ir madurando, porque al final tenemos que aprender a ser maduros en la fe. Un indicativo que estás en pleno crecimiento es porque tienes hambre de la palabra del Señor. Y no sabes en qué momento abrir la Biblia. En tu devocional en la mañana, madrugada o quizás antes de acostarse, tienes la palabra de Dios, el alimento. La Biblia tiene varias comparaciones en cuanto a alimento. Una figura es el pan, y se le dice el pan de vida. También la Biblia es comparada con la leche espiritual, no adulterada. También es comparado como la miel que destila, dice, del panal, para hacernos entender que necesitamos el alimento diario de la palabra del Señor. Cuando tenemos hambre y sed de la palabra de Dios, significa que estamos sanos, significa que espiritualmente estamos bien. Pero una persona que está enfermo, generalmente ya pierde el apetito. ¿Qué es lo que puede enfermarnos? Número 1, dejar de poco a poco leer la palabra. Muchos hemos empezado con tanto fervor, pero ¿dónde están? Muchos ya no asisten a la iglesia, no están fieles al Señor. Dejaron de leer este libro que se llama la palabra del Señor, de poco a poco, hasta que al final ya no leen nada del libro. Al contrario, les ofende leer la Biblia, porque les confronta con el pecado. ¿Qué más? Concentrarse en el problema antes que el autor de solución. Es como Pedro está mirando las olas antes que Jesús que caminaba sobre las olas. Entonces eso quita el deseo de alimentarse de la palabra de Dios. ¿Qué más? También los afanes, los placeres de esta vida que vienen y los ahogan. Eso lo encontramos en Lucas 8:14. Lo que cayó sobre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Salmo 19, 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. Estamos en el mes de la Biblia, en el mes que damos énfasis a la lectura de la Biblia. Entonces, por favor, te pido que esta semana te alegres, que te regocijes y que abras las páginas de la Biblia y empieces a enseñar toda la familia en un culto devocional. Más aún cuando los niños van a aprender la palabra. Entonces, prepárate con una lectura básica, sencilla, posiblemente quizás el Nuevo Testamento, para que la familia pueda entender. Pero prepárate con una lectura que te agrada. Empieza con eso. Y lo vas a disfrutar con la lectura, la enseñanza, pero lo más importante, lo vas a disfrutar con la obediencia. No solamente es correcto leer la Biblia y estudiarla, sino también obedecerla. Eso es lo más valioso. Para Dios van juntos. Lectura, obediencia, lectura, obediencia. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Y vamos a agradecer. Vamos a orar, por favor, para que Dios bendiga a estas instituciones que se llama Sociedad Bíblica. Vamos a orar por aquellas personas que son, algunos lugares llaman colportores. Son los que llevan la Biblia para ofrecerlos en diferentes lugares. Vamos a orar para que Dios bendiga la enseñanza en su familia, en su hogar. Dios despierte el hambre y sed de estudiar la palabra de Dios en sus hogares. Oremos entonces en gratitud para Dios. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias.
Gracias por habernos dado tu palabra. Gracias, Señor, que aprendemos a ser sabios. Aprendemos a recibir bendiciones. Aprendemos, Señor, a discernir lo malo y lo bueno. Aprendemos a obedecerte a ti. Muchísimas gracias. Y ahora gracias por darnos al Espíritu Santo, que tiene la capacidad de hacernos entender tu palabra. Muchísimas gracias por las familias que están sintonizando en este momento Reflexiones de Vida. Bendice esos hogares. Bendice, Señor, que las familias ahora tengan hambre y sed de tu palabra y que ellos puedan estudiar y luego obedecerla. Gracias, Padre, por habernos dado el libro completo, los 66 libros en nuestras manos. Gracias, Señor, que tenemos palabra viva, palabra tuya, Señor. Muchísimas gracias. Amén, amén. Más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí, es todo para mí. Tu palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos y mi corazón te voy a adorar por tu palabra. En ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí, es todo para mí. Tu palabra, mi alimento, es mi